Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar la unidad número 2 del curso que corresponde a parasitosis metaxénicas. Creo que ya es un término que ustedes han escuchado en la clase de generalidades. ¿Ustedes qué entienden por parasitosis metaxénicas? ¿Qué se les viene a la mente? Recuerdo que en generalidades sí fue un término que yo coloqué así en una diapositiva para que ustedes puedan buscar o complementar la idea, ¿no? ¿Qué entendieron ustedes por el término metaxénico? Es cuando existe otro animal como vector de la causa. Un vector en este caso, sí. Y generalmente van a ser artrópodos, ¿no? Ustedes ya conocieron, incluso en la primera práctica que correspondía a generalidades, conocieron a Trypanosoma cruzi y a su vector, que eran, al menos en esa oportunidad, vieron a un triatomino, ¿no? Su ciclo, su desarrollo, pasando por estadio de huevo, ninfas y adulto. Pero hay otras parasitosis. En este caso, ustedes también ya han escuchado hablar sobre anófeles, que es el responsable de la transmisión de malaria o paludismo. Entonces, para poder complementar esa idea, tenga en cuenta algo, que una enfermedad metaxénica es cuando hay una obligación, en este caso, de que haya la participación de un artrópodo en el cual va a haber un desarrollo o parte del desarrollo del ciclo biológico del parásito. En él va a ocurrir la maduración o multiplicación. ¿Qué otras enfermedades podríamos destacar en el día de hoy? Uno de ellos claramente va a ser la tripanosomiasis, que es causada por Trypanosoma cruzi. Sobre Leishmania, es causante de la uta, espuria, dependiendo de la forma clínica, pero su vector corresponde al género Luxomia. Con relación a malaria, es causada por las diversas especies del género Plasmodium, cuyo vector es el género Anopheles. Esos tres casos que hemos mencionado hace poco corresponden al grupo de los protozoarios, pero también hay nematodos que van a ser transmitidos por vectores. Dentro de ellos tenemos a Buchereria bancrofti, Onchocerca volvulus, que en este caso el vector va a ir variando de género, pero al menos en el caso de Buchereria bancrofti podríamos indicar que su vector biológico corresponde al género Pulex. Con la clase que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver solo dos parasitosis metaxénicas. La primera de ellas es la tripanosomiasis y la segunda la leishmaniasis. Algo importante que se podría indicar de ambos parásitos es que, según las cuestiones evolutivas, ellos pertenecen a una misma familia que es la familia Trypanosomatidae. Ellos se caracterizan por ser protozoarios flagelados, van a presentar un ciclo complejo que corresponde al ciclo heteroxénico, solo que ellos se van a ir reproduciendo de forma asexual. En este caso, ustedes no van a poder distinguir un hospedero definitivo, intermediario. Únicamente se utiliza el término de hospedero invertebrado asociado con el vector y hospedero vertebrado, en este caso, el ser humano. De igual forma, se indica de que estos parásitos presentan o son pleomórficos. Esto quiere decir que pueden ir cambiando sus estadios evolutivos dependiendo del hospedero. Asimismo, otra característica importante sobre los tripanosomatidos es que ellos van a presentar una estructura muy importante que es conocida como el cinetoplasto o kinetoplasto, que en sí viene a ser una materia, una masa de ADN circular de reserva extranuclear que está dentro de una mitocondria de gran tamaño. Incluso este cinetoplasto está bastante cercano al origen del flagelo. ¿Qué estadios evolutivos pueden presentar los tripanosomatídeos? En este caso, podríamos indicar el estadio de amastigote. Por su nombre, muchos van a pensar que no tiene flagelo, pero sí tiene, solo que es un flagelo interiorizado. Y el amastigote es el estadio de menor tamaño. Sobre el promastigote, esto es exclusivamente en el caso de Leishmania. En el epimastigote y tripomastigote son estadios que se van a poder observar en Trypanosoma cruzi. Aquí, para poder diferenciar los estadios, principalmente se basa en la posición del kinetoplasto. En el caso del promastigote es bastante al extremo anterior, distante del núcleo, y en el epimastigote es cercano casi a la mitad del cuerpo, y con relación al tripomastigote, el kinetoplasto presenta una posición posterior. Bien, con respecto a la tripanosomiasis, es bueno mencionar aquí que
En la literatura ustedes van a conocer o van a escuchar hablar sobre dos tipos de tripanosomiasis. La tripanosomiasis americana, también conocida como la enfermedad de Chagas, que es causada por Trypanosoma cruzi y cuyo transmisor vienen a ser los triatominos, sean del género Rhomnius, Pastrongilo o Triatoma. De los más conocidos, al menos en este caso, corresponde al género Triatoma y que tiene una amplia distribución justamente en el continente americano, yendo desde la región norte de Argentina hasta la región sur de Estados Unidos. Son 21 países en donde se ha detectado casos de tripanosomiasis. Sin embargo, hay otro tipo de tripanosomiasis que es conocida como tripanosomiasis africana o comúnmente conocida como la enfermedad del sueño, que en este caso es causado por Trypanosoma brucei. También va a requerir de un vector en su ciclo que vendrían a ser moscas hematófagas del género Glossina y que son conocidas vulgarmente como la mosca tsetse. Con respecto a la tripanosomiasis americana, que es justamente nuestro enfoque, ustedes van a poder de repente más adelante ver algún caso ya cuando lleguen a la parte clínica o dependiendo ustedes dónde realicen su serum. En este caso, por conocimiento general, ustedes saben que es causada por Trypanosoma cruzi. Es considerado un parásito zoonótico, presenta diversos reservorios, pueden ser animales domésticos, entre ellos el perro. También se ha visto la presencia o la participación de los cuyes, principalmente en regiones endémicas como Arequipa, al igual que animales silvestres. Podríamos destacarse el armadillo o también la zarigüeya. Se considera como una enfermedad desatendida principalmente porque son las regiones rurales las que son afectadas y ellos no tienen un buen servicio de salud, en este caso para que se favorezca el diagnóstico a tiempo. Y muchas veces esto va a ser el mayor problema que se va a tener porque si no se realiza un diagnóstico a tiempo, más adelante con el pasar de los años van a presentarse formas clínicas que son irreversibles. Con respecto al término de reservorio, de repente, en algunos casos, pueda que no haya quedado claro, pueden considerarse especies, sean animales, incluso el ser humano, en el cual se va a mantener en multiplicación el parásito y que muchas veces también hay investigadores que asocian a reservorios que no suelen manifestar justamente algunos signos relevantes asociados con la infección parasitaria. ¿Cuándo fue descubierto este parásito? Fue descubierto justamente el año de 1909 por el doctor Carlos Chagas. Fue un médico que apenas había terminado el pregrado y fue a participar en el control de la malaria en una ciudad del estado de del estado de Minas Gerais. Solo que en ese caso, durante su control o estudios que venía realizando en malaria, él se percató de la presencia de insectos en la población y le llamó mucho la atención y él estudió la materia fecal de estos insectos y pudo ver la presencia de un flagelado en esta materia fecal. Solo que con el pasar de los años se detectó el primer caso que corresponde a una niña que tenía 2 años conocida como Berenice. En ella, él detectó la presencia del flagelado en la sangre y posteriormente hizo trabajos experimentales en primates no humanos, donde pudo ver que justamente presentaba el mismo curso de infección. De igual forma, él también fue a visitar la vivienda de este paciente y también detectó la presencia de los triatominos infectados, en este caso detectando la presencia del parásito en la materia fecal del insecto. Con respecto a la parte histórica, cuando hablamos de tripanosomiasis, ya se indicó que este parásito fue descubierto en 1909. Sin embargo, hay estudios, justamente los estudios moleculares, que han permitido detectar o determinar en este caso la presencia de este parásito muchos miles de años antes del primer reporte clínico en esta ocasión. Se ha detectado, por ejemplo, en momias con antigüedad sea mayor a 2000 o 500, 5000 años antes de Cristo. Y en este caso también hay algo que podríamos indicar con respecto al descubrimiento o el hallazgo del primer caso de tripanosomiasis en nuestro país. En nuestro país, ¿qué es lo que sucedió? En 1917 se detectó la infección natural de triatominos en Arequipa, pero posteriormente, 2 años en este caso, se detectó el primer caso humano en Madre de Dios, lo que indicaba que había una amplia distribución de este parásito en nuestro país, principalmente en las regiones amazónicas y la región sur del litoral de nuestro territorio.
Y en este caso fue descubierto por un médico, en este caso conocido como Edmundo Escomel, que tiene una gran relevancia tanto para el estudio de Trypanosoma cruzi como Leishmania. ¿Qué estadios evolutivos va a presentar Trypanosoma cruzi? En este caso vamos a destacar tres estadios: el tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. De estos tres, tanto el tripomastigote como el epimastigote va a ser evidente la emisión del flagelo, presenta un mayor tamaño, aproximadamente 20 micras, y en el caso del tripomastigote, este se va a encontrar presente en la sangre del hospedero vertebrado, principalmente es detectable en la fase aguda de la infección, y también puede desarrollarse en el intestino posterior del triatomino. Sobre el epimastigote, va a ser un estadio que exclusivamente vamos a encontrar en el tubo digestivo del vector y que va a ser la forma de multiplicación justamente en el insecto. Sin embargo, por ejemplo, si se hace un cultivo a partir de sangre de un paciente infectado por Trypanosoma cruzi, nosotros no vamos a ver tripomastigotes, sino de que el parásito se va a pasar o va a transformarse en epimastigote. En el último caso, sobre el amastigote, es el estadio de menor tamaño, de 2 micras, y va a ser la forma de multiplicación en el hospedero vertebrado, y recordando que va a ser un estadio que va a invadir células, principalmente células nucleares, destacando en este caso las células musculares. ¿Qué es lo que sucede con el amastigote? Ustedes ven aquí la representación, una estructura ovalada, diminuta, es bastante pequeño, son 2 micras, pero ellos van a formar un conglomerado. Recuerden que ellos son la forma de multiplicación en el hospedero vertebrado. Y en este caso va a ir formando un grupo justamente de amastigotes que es conocido como el nido de amastigote. Con relación al ciclo biológico, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Vamos a iniciar primero con cómo el ser humano adquiere la infección. Bajo ese término, debemos destacar cuál va a ser el estadio infectivo para nosotros, y va a ser el tripomastigote metacíclico. Viendo las imágenes, en este caso ustedes están observando al triatomino, está tomando la sangre, pero si ustedes se percatan, su abdomen al inicio era plano, pero conforme fue tomando la sangre, su abdomen fue aumentando de volumen. Y eso hace que el triatomino defeque cerca del punto donde está tomando la sangre. Entonces, en este caso, ¿cómo es que va a ingresar el parásito? El parásito no va a ingresar por la picadura, sino de que en este caso la persona posiblemente está durmiendo, el triatomino está tomando la sangre y el tratamiento ya ha defecado cerca del punto donde ha hecho la toma de la sangre. Y la persona, como ha detectado, ha sentido algo extraño en su piel, lo que va a hacer es rascarse. Y durante el rascado va a arrastrar las heces al punto donde el tratomino ha tomado la sangre. Y eso va a favorecer el contacto y el ingreso del parásito. Puede ser principalmente en este caso mediante el contacto con las heces, pero también se ha visto que hay presencia del estadio infectivo en la orina de teatomino. Entonces tengan cuidado para el día del examen teórico, el parásito no está ingresando por la picadura, sino por el contacto de las heces o la orina con el punto o cercano al punto donde el triatomino ha hecho la toma de la sangre. O pueda que sea una persona que presente lesiones o escoraciones que también pueden facilitar el ingreso del parásito. Habiendo mencionado eso, ya sabemos cómo es que va a ingresar Trypanosoma cruzi. Va a ingresar, en este caso, por el contacto con las heces o la orina del vector. Una vez que ya se estableció el contacto con la piel del hospedero, principalmente con la lesión, esto va a favorecer la interacción con diversas células, principalmente con las células del sistema fagocítico mononuclear, destacando en este caso a los macrófagos. Aquí he colocado una secuencia que ustedes pueden observar con cuidado cómo es que va a ser esa interacción con la célula. En un primer punto se da el contacto de las membranas de ambos, en este caso de la célula con el parásito. Posteriormente, como es un cuerpo extraño, los macrófagos, por ejemplo, van a reaccionar y van a englobar al parásito y lo van a interiorizar, formándose así una vacuola parasitófora. Una vez que ingresó el parásito, ¿qué es lo que sucede? El parásito, como ya está siendo detectado por el sistema inmunológico, lo que va a hacer es transformarse en otro estadio evolutivo para poder evadir la respuesta inmunológica. Entonces, en este caso, el tripomastigote ya ingresó, se formó la vacuola parasitófora, hay reclutamiento de lisosomas que se van a fusionar con la vacuola parasitófora
Pero el tripomastigote ahora se transforma en el estadio de amastigote, que justamente está en la imagen F. Después de ello, este amastigote, recuerden que va a ser la forma de multiplicación en el hospedero vertebrado. Entonces va a aumentar el número de ejemplares, solo que para que salga de la célula, en este caso, no lo va a hacer bajo el estadio de amastigote, sino que lo va a hacer bajo el estadio de tripomastigote, con la formación, en este caso, la emisión de su flagelo. Y como hay un movimiento tan brusco, esto va a generar la ruptura de la membrana de la célula afectada. Y esto va a favorecer la salida del tripomastigote y posteriormente caer a la circulación sanguínea, llegando, por ejemplo, al hígado, al vaso, entre otros tejidos, pero destacando principalmente a las células musculares. Después de ello, ya es una persona infectada, hay presencia de tripomastigote en la sangre del ser humano y pueda que lleguen triatominos que estén limpios del parásito. Entonces, estos van a ingerir la sangre. Ahí, en este caso, sí, mediante la ingesta de la sangre, ellos se van a infectar. Esto va a suceder exclusivamente para el insecto. Y en el tubo digestivo del insecto va a ocurrir una transformación. En este caso, el tripomastigote sanguíneo ingresó a nivel del intestino, va a ir cambiando de forma, es una forma intermediaria que es conocido como el esferomastigote, para después, en el intestino posterior, pasar al estadio de epimastigote. Y aquí sí es bueno mencionar algo importante, que el epimastigote va a ser la forma de multiplicación en el insecto, en la porción final del intestino. Entonces aumentó el número de ejemplares, solo que el epimastigote, ya en el punto final del tubo digestivo, va a transformarse en el tripomastigote. Y en este caso va a pasar por un ciclo bastante diferenciado, porque va a pasar a ser el tripomastigote metacíclico, que en este caso se dice tripomastigote metacíclico porque su flagelo es de mayor tamaño, lo cual va a facilitar su movimiento e interacción con las células del hospedero vertebrado. No sé si hasta este momento ha quedado algo claro, hay alguna duda al respecto. Sé que en este caso ya son mayor número de estadios, pero si hay alguna duda, ustedes pueden levantar la mano, hacer alguna pregunta, no se queden callados. Lo ideal es que ustedes despejen las dudas conforme estamos avanzando. Doctor, Bien, entonces, el sí. tripanosoma se involuciona a mastigote, se reproduce y luego sale en la anterior. Creo que está desactivado el audio, disculpa. En el tripomastigote, ¿qué es lo que va a suceder? Ingresó bajo el estadio de tripomastigote metacíclico. Como es reconocido por el sistema inmunológico, esto no es favorable para el parásito, entonces va a pasar a otro estadio que va a ser el amastigote. Y el amastigote, como es la forma de multiplicación en nosotros, esto es bastante favorable para que aumente así la parasitemia. Asimismo, una vez que se detecta o está presente en sangre, puede llegar a diversos tejidos, ¿no? Puede llegar, por ejemplo, al corazón, al hígado, también puede llegar a nivel del sistema nervioso. Pero percátense que en este caso, en el ser humano, como está denominado aquí, hospedero vertebrado, el amastigote es la forma de multiplicación y eso lo hacen dentro de células, células nucleadas. Ya en el hospedero invertebrado, la forma de multiplicación es otro, es el epimastigote. Y lo que va a salir en la materia fecal del triatomino va a ser el tripomastigote metacíclico. Se dice metacíclico porque su flagelo es de mayor tamaño, lo que va a permitir un mayor movimiento o contacto con el área por donde el triatomino ha tomado la sangre para que favorezca el contacto con las células del sistema fagocítico mononuclear, principalmente los macrófagos. Ellos lo reconocen, reconocen un cuerpo extraño,
lo engloban con la vacuola parasitófora y eso posteriormente va a favorecer la continuación del ciclo biológico. ¿Alguna duda por el momento? ¿Todo tranquilo? De todas formas, ustedes siempre levanten la mano si hay algo que no ha quedado claro. Bien, sobre el mecanismo de transmisión, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí principalmente vamos a destacar la transmisión con la participación del vector. Aquí en nuestro país, este vector es conocido como Chirimachas, Vinchuca en la región amazónica, destacando los tres géneros importantes, Rhognius, Triatoma y Pastrongylus. Sin embargo, hay otros mecanismos de transmisión asociados a la tripanosomiasis. Puede ser mediante transfusión sanguínea, en trasplante, por ejemplo, en los trasplantes en estos órganos puede que haya presencia de nido de mastigotes, los cuales se pueden reactivar en la persona que ha recibido el órgano. Accidentes de laboratorio de igual forma. Esto, por ejemplo, sucedió con una compañera que estaba trabajando con Trypanosoma cruzi. Ella estaba haciendo infecciones experimentales en ratones y de forma accidental justamente entró en contacto con la jeringa que contenía el estadio infectivo del parásito. Pero por suerte ella acudió al Instituto Nacional de Salud y le dieron el tratamiento y siendo fase aguda esto ya es más favorable. Sobre la transmisión oral, es un mecanismo que ha adquirido gran importancia en los últimos años. Por ejemplo, en la gestante, ya después que ha nacido el niño, se ha detectado la presencia de tripomastigote en la leche materna, pero también puede estar asociada con la ingesta de alimentos contaminados. Por ejemplo, en las regiones amazónicas hay triatominos que están presentes en palmeras o árboles de los cuales se extraen frutas. Y estas frutas pueden contener las heces de triatomino y si la persona ingiere este alimento, también puede adquirir la infección bajo esta vía. Y también mencionamos en este caso la transmisión congénita. Pero recuerden que de todos estos mecanismos de transmisión, el más importante va a ser la participación del vector. Bien, aquí por interno habían indicado sobre el esferomastigote en el vector. El esferomastigote, si bien es cierto, cuando hemos hablado de Trypanosoma cruzi, destacamos tres estadios, ¿no? El amastigote, el epimastigote y el tripomastigote. El esferomastigote es parecido al amastigote, solo que su flagelo es de mayor tamaño, sí logra exteriorizarse, y es un estadio que solo es detectado en los pedoinvertebrados, es decir, en el vector. Es una forma intermediaria, en este caso del parásito, que solo se va a encontrar en el insecto. No es tan relevante, pero solo lo indiqué porque al final es algo que sucede durante su desarrollo. Porque el tripomastigote sanguíneo pasa momentáneamente a esferomastigote para, en este caso, a nivel del intestino posterior, transformarse en epimastigote, que va a ser la forma de multiplicación en el insecto. A ver, otra consulta por aquí. En el caso aquí mencionan diferencia en multiplicación de la mastigote y epimastigote. Bien, solo recuerden algo, ¿no? El amastigote se va a desarrollar en el hospedero vertebrado, vamos a indicar en este caso al ser humano, que es lo que ustedes le dan importancia, entonces es la forma de multiplicación en nosotros. Es la forma mediante la cual el parásito va a aumentar el número de ejemplares y va a favorecer justamente la diseminación cuando ya se transforme en tripomastigote sanguíneo. Con respecto al epimastigote, ya en laboratorio creo que ustedes también van a poder observar las características diferenciales entre ambos estadios, pero recuerden que el epimastigote solo se va a desarrollar en el vector. Esto no es detectable en el ser humano. Eso puede ser también una pregunta de examen, por eso yo he especificado, ¿no? ¿Cuál es la forma de multiplicación en cada uno de ellos? En el ser humano, el amastigote y el epimastigote en el vector. Ya la parte morfológica va a ser dependiente de la posición del kinetoplasto. En el epimastigote, el kinetoplasta es bastante cercano al núcleo, casi a la mitad del cuerpo, mientras que en el tripomastigote va a ser en el extremo posterior. Con relación a la transmisión oral, ¿por qué he colocado esto? Esto en los últimos años ha adquirido una gran importancia y principalmente se asocia con brotes de tripanosomiasis del tipo agudo, incluso llevando a la muerte rápidamente a la persona. ¿Qué es lo que va a suceder? Las personas van a ingerir alimentos contaminados con la materia fecal o incluso a veces puede suceder con contaminación directa del vector. Caen alimentos, la persona no se da cuenta, después lo consume y puede adquirir la tripanosomiasis.
¿Qué países sí se ha reportado o se ha podido verificar que hay transmisión oral de este parásito? Se ha detectado en Venezuela, en Colombia, en Bolivia y también en Brasil. Por ejemplo, en Brasil, justo coloqué ese artículo científico en donde observaron o detectaron en este caso un brote de tripanosomiasis aguda en 10 miembros de una familia. ¿Y qué es lo que había sucedido con ellos? Ellos recientemente habían consumido azaí, que es una fruta bastante popular allá en Brasil, en todos los estados lo consumen, solo que es una fruta que se obtiene de las palmeras, y en esas palmeras hay presencia de triatominos, y estas frutas se pueden contaminar fácilmente con las heces del vector. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Llegaron al hospital los pacientes, detectaron la presencia del parásito en sangre. Ellos indicaron justamente que recientemente habían consumido azaí, la crema de azaí. Y ahí la parte médica, ellos vieron, ¿no? Cómo es que la persona pudo haber adquirido la infección. Fueron a la vivienda, no encontraron al vector, ni dentro de la vivienda ni fuera. Entonces lo asociaron con una forma silvestre. Y bajo el comentario de que habían ingerido azaí, ellos analizaron justamente este alimento y detectaron la presencia del estadio infectivo, como se indica aquí en la imagen inferior. Entonces ellos sí pudieron confirmar que ese brote de tripanosomiasis aguda estaba asociado con la ingesta de alimento contaminado con el estadio infectivo. En nuestro país, la transmisión oral por el momento no ha sido reportado o confirmado tal cual. Sin embargo, sí se han detectado algunos brotes de tripanosomiasis aguda. ¿Y qué es lo que sucede? Al menos esto se relaciona en las regiones amazónicas de nuestro territorio, en donde ellos tienen la costumbre de beber bebidas fermentadas. Y estas bebidas fermentadas suelen dejarlo a la intemperie, en recipientes de boca ancha, en donde de forma accidental pueden caer los triatominos o pueda que sean ya frutas que estén contaminadas con las heces del vector. Entonces, ¿qué frutas se han involucrado con la transmisión oral de forma hipotética en nuestro país? Por la ingesta de jugo de caña de azúcar, el chapo de maduro, el aguaje y el masato. De todos ellos, hay un trabajo que fue publicado el año 2021-2022, en donde ellos quisieron ver la supervivencia del parásito en cada una de estas bebidas y vieron que en el chapo el parásito, el estadio infectivo, podría permanecer hasta 96 horas. Entonces, es un factor de riesgo muy importante cuando hablamos de la transmisión oral de la tripanosomiasis. Con respecto al curso natural de la infección, en este caso es bueno que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Se va a diferenciar la fase aguda de la fase crónica. En la fase aguda hay algunos signos que van a ser muy importantes, sea por el ingreso del parásito, se pueden detectar lesiones a nivel de la piel o de repente a nivel ocular. El número de parásitos en sangre es elevado, lo cual favorece mucho el diagnóstico, pero hay algunos, en este caso el estadio de amastigote, que va a estar presente o formando nidos en diversos tejidos, principalmente en el tejido muscular. Como ustedes están observando aquí en el curso, el número de parásitos en sangre es alto y eso favorece mucho el diagnóstico y esto es conocido como la parasitemia. ¿Qué vendría a ser la parasitemia? Vendría a ser el número de parásitos presentes en la sangre, la carga parasitaria en este caso. Sin embargo, recuerden que al parásito no le conviene mucho estar mucho tiempo en sangre. ¿Por qué? Porque ya ha sido detectado por el sistema inmunológico. Entonces, el tripomastigote, es decir, la parasitemia, va a bajar, va a ir disminuyendo conforme avance la enfermedad. Va a llegar a un punto que es casi indetectable, o sea, detectable, pero son casos bastante bajos. Y después de ello, ¿qué es lo que va a iniciar? Va a iniciar la infección crónica, que en un inicio es asintomática, pudiendo durar años, 10, 20 años, hasta después de ello ocurrir una reactivación de la infección, presentando formas clínicas bastante importantes cuando hablamos de la tripanosomiasis, sea la forma cardíaca o digestiva. Pero sí tengan en cuenta el término parasitemia. Esto exclusivamente lo vamos a utilizar cuando el parásito está presente en sangre. Porque ya he visto casos de estudiantes que utilizan parasitemia cuando hablan de parásitos intestinales y no tiene nada que ver. Muy bien, con respecto a la fase aguda de la tripanosomiasis, en este caso va a ser dependiente de la virulencia del genotipo del parásito, también de algunos factores asociados con el hospedero, pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Esto va a ser dependiente del sistema inmunológico
el cual puede tener una duración de 6 a 8 semanas. Lo importante en la fase aguda es que la parasitemia es alta, lo cual va a favorecer el diagnóstico. Y en niños, ¿qué es lo que va a suceder? Esto suele ser mucho más grave, pudiendo causar la muerte o pudiendo estar asociado con meningoencefalitis. O en algunos casos, si bien es cierto, el daño a nivel del tejido cardíaco no es tan significativo, en los niños esto sí se puede ver acentuado. Sobre signos que son importantes en la fase aguda de la tripanosomiasis, hay dos que son muy importantes. Uno de ellos es conocido como el chaboma de inoculación, que va a ser justamente por donde ha ingresado el parásito. Aquí se denomina como la puerta de entrada, que se caracteriza por una lesión cutánea elevada de tipo eritematosa, una lesión indurada, que muchas veces se asemeja a un furúnculo. Pero en este caso, que es una lesión que no va a supurar. Por otro lado, también tenemos el signo de Romaña, también conocido como edema bipalpebral unilateral. Ustedes están viendo aquí en el lado del ojo izquierdo qué es lo que se está presentando, qué es lo que ha sucedido en este caso. Eh, la niña en esta ocasión, lo que ha sucedido es que posiblemente ha sufrido la picadura del triatomino cerca del ojo y ella al despertarse o al sentir la presencia del insecto se ha rascado por donde estaba el insecto y después ha llevado sus manos al ojo a nivel ocular y ha establecido contacto con la conjuntiva. Y eso va a favorecer la aparición del signo de Romaña. Otras manifestaciones que podríamos indicar en la fase aguda, la presencia de fiebre, hepatoesplenomegalia y a veces puede estar asociado con insuficiencia cardíaca, pero esto principalmente en niños. En la parte neurológica esto es bastante raro que se presente, sin embargo, en pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido o tal vez en niños se puede presentar una meningoencefalitis. Con respecto a la fase crónica, al menos cuando hablamos de la fase crónica asintomática, también es conocido como la forma indeterminada o latente, es casi como el parásito entrado en una fase de dormencia, la cual puede ir durando, va a iniciar en este caso después de 8 a 10 semanas, pero que puede tener una duración de varios años, pudiendo ser de 10 a 20 años. Incluso también se ha asociado que lo pueden tener de por vida. Hay casos que sí, tal vez no presenta una sintomatología, pero puede causar la muerte, principalmente cuando ya hay un daño a nivel cardíaco, solo que este daño es de tipo discreto. ¿Qué va a caracterizar al paciente que se encuentra en fase crónica asintomática? A pesar de que ellos no tienen una manifestación clínica, se puede ver que suelen ser positivos al examen parasitológico, es decir, se va a detectar el parásito en sangre, casi el 20-60% de los casos, y de igual forma los estudios mediante las pruebas inmunológicas, mediante la detección de anticuerpos. A nivel cardíaco, como se indicó, ellos están en un estado normal, pero en algunos casos esto se puede acentuar mediante una miocarditis discreta. En la parte digestiva, ellos también se encuentran en un estado normal, sea a nivel del esófago y del colon. Sobre la fase crónica, ya después de años, esto se va a presentar, principalmente se ha visto reportes casi en estudios generales, se ha indicado la presencia de las formas cardíacas y digestivas, en casi el 30% de los casos. Y hay algo que sí podríamos mencionar y que es muy importante en la fase crónica, que la parasitemia es bastante baja, incluso los estudios parasitológicos en microscopios no permiten la detección del tripomastigote sanguíneo, por lo cual hay una necesidad de recurrir a técnicas inmunológicas para poder determinar la infección del paciente. ¿Qué es lo que va a suceder en la fase crónica sintomática? Va a ocurrir una reactivación de la parasitosis, asociado en este caso con procesos inflamatorios. Y eso va a desencadenar sea la forma cardíaca, conocida como cardiopatía chagásica, y la forma digestiva, también asociada en este caso con las megaformaciones. Y en algunos casos también puede ser mixta. Tal vez el paciente, algunos van a presentar solo la forma cardíaca, otros la forma digestiva, pero hay otros pacientes que pueden presentar ambas. ¿Qué va a suceder en la forma cardíaca? Va a ocurrir en este caso una interferencia en las contracciones musculares, asociada en este caso con arritmia, insuficiencia cardíaca y también la presencia de aneurisma a nivel del ápice. También con la observación en este caso del aumento del órgano afectado, ¿no? Así como también de las partes de los ventrículos.
En la forma digestiva, ¿qué es lo que va a suceder? Se ve el aumento de algunos órganos, vemos la presencia en este caso de un esófago de mayor tamaño asociado con disfagia y también el megacolon. Y algo que sí podríamos destacar en esta ocasión es que todas estas formas clínicas son irreversibles. Tal vez se tendría que hacer una intervención quirúrgica, pero tengan en cuenta que ya son daños irreparables. Con relación a la transmisión congénita, esto tengan en cuenta que puede ocurrir en cualquier momento de la gestación y que puede estar asociado, puede ser el caso de abortos, partos prematuros o también con natimortos. ¿Y dónde es detectado el parásito? Se ha detectado la presencia de nidos de amastigote en la placenta, la cual puede estar aumentada en volumen o presentar una coloración pálida. Con respecto a los pacientes con sistema inmunológico comprometido, en ellos, debido a que ellos no tienen una respuesta inmunológica eficiente, va a ocurrir una reactivación de la infección en pacientes que pueda que tengan una infección por VIH, el uso de inmunosupresores o de repente presenten leucemia. Y en esta ocasión el daño principalmente va a ser a nivel del sistema nervioso, causando una encefalitis. Y en muchos de los casos, a veces en la parte clínica pueden confundir este daño con la toxoplasmosis. Para ello habría la necesidad de utilizar las técnicas de diagnóstico de necesarias. De igual forma, a nivel del sistema nervioso también se puede ver la formación de lesiones de tipo tumoral, sea lesiones necróticos, hemorrágicos. Hay un punto que habíamos indicado de que la gravedad de la infección va a ser dependiente del genotipo del parásito, de la virulencia que presente este genotipo. Cuando hablamos de Trypanosoma cruzi, se han detectado de la parte molecular 7 genotipos, algunos de ellos solo asociados con forma silvestre, doméstica o ambos. Aquí en nuestro país se han detectado 3 de esos genotipos. El TC1, que es el de mayor frecuencia en nuestro territorio, principalmente asociado en la región sur, aquí destacamos Arequipa, pero en la región norte y también zona oriental se ha detectado la presencia del genotipo TC2 y TC4. Cuando hablamos de la parte epidemiológica, creo que de triatominos ustedes ya recordarán por la sección de artrópodos en la clase de insectos. Aquí recuerden que hay 3 géneros importantes, triatoma en la región sur, cuando hablamos de Arequipa, también se ha detectado en Ica, triatominos infectados, y de igual forma en Moquegua y Tacna. Pero recuerden que en esas regiones el principal vector va a ser triatoma infesta. Ya en la región norte, ahí hablamos del género Pastrongyrus y Rhonius, principalmente en la región amazónica. Tengan en cuenta cómo es el hábito de cada uno de ellos. Y hay algo que es muy importante de ser mencionado en este momento, es que cuando ustedes vieron a los triatominos, se percataron que ellos presentaban una metamorfosis incompleta, pasando por estadios de huevo, estadios ninfales y también los adultos. Y en este caso, las ninfas y los adultos son hematófagos y todos ellos pueden transmitir Trypanosoma cruzi. Con respecto al número de casos, esto ha sido bastante variable a lo largo de los 24 últimos años, siendo de menor cantidad al menos en 2024. Esto principalmente se puede deber por el control que se hace del vector, la fumigación en las viviendas, eh, el adecuado diagnóstico, porque, por ejemplo, ustedes puedan detectar a una persona infectada, pero no solo queda ahí la información, tienen que recurrir a la vivienda, a ver si hay presencia del vector, si está dentro de la casa, si está peridomiciliarmente. Y de igual forma las campañas que son de gran ayuda. Por ejemplo, en Arequipa recuerdo que hace algunos años, en murales a la entrada de la ciudad, colocaron justamente cómo es que era el vector, si es que lo hayan visto, que traten de avisar a los centros de salud para poder realizar la fumigación pertinente. Con respecto al vector, ¿qué es lo que va a suceder? Puede tener hábito domiciliar o peridomiciliar. Ustedes se están percatando del lado izquierdo qué caracterizan estas viviendas. Son construidas con adobe, con paja, y como es un adobe, las paredes van a presentar grietas, y estas grietas son favorables para que se pueda desarrollar el triatomino. De igual forma, si de repente es una persona que cría animales fuera de su casa, estos animales van a ser fuente de alimento para su desarrollo y posteriormente hay una mayor infestación en la vivienda.
En la forma silvestre, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas en este caso principalmente usan las hojas de las palmeras para construir su vivienda, solo que recuerden que estas palmeras están bastante alejadas, ¿no? Y a veces el extraer estas hojas puede favorecer que en estas hojas ya haya también la presencia del tratomino y al construir la casa ya va a ser una casa incluida con el vector y pueda que sea un vector ya infectado. Y de igual forma, en esta ocasión destacamos los alimentos que se pueden extraer de estas palmeras, los cuales pueden estar contaminados con el estadio infectivo del parásito. Con relación al diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí yo he preferido distinguirlo según la fase de la infección. En la fase aguda, tengan en cuenta que la parasitemia es alta, entonces el parásito puede ser detectado en sangre. Se puede hacer un examen de sangre en fresco, tal cual ustedes lo van a ver en movimiento al parásito, solo que sin colorear claramente. Pero si ya hay una necesidad de guardar la muestra para posteriormente colorearlo con lienza, se podría hacer un frotis sanguíneo o el uso de la gota gruesa. Que en los dos primeros, ustedes van a observar al tripomastigote sanguíneo. De igual forma, también se puede obtener la sangre del paciente para hacer cultivo en medios de cultivos bifásicos conteniendo sangre también. O de repente, en vez de utilizar la sangre, pueden utilizarse biopsias. Al final, ¿cuál va a ser el producto del cultivo? En este caso, recuerden que el epimastigote no se encuentra en el ser humano. Sin embargo, el producto del parásito en el medio de cultivo va a ser justamente el epimastigote. Pero esto solamente en cultivo y a nivel del tubo digestivo del vector. No se vayan a confundir porque el epimastigote no se encuentra en el ser humano, solo que el parásito en el ser humano en sangre se encontraba bajo la forma de tripomastigote, pero en cultivo pasó a ser ahora epimastigote. El método de Stroh en esta ocasión es un método de concentración que también va a favorecer el hallazgo del tripomastigote sanguíneo. Sobre el seno diagnóstico, este es un término muy importante ustedes cuando van a ver tripanosomiasis. ¿Qué es lo que va a suceder en el seno diagnóstico? Esto más se utilizaba en años anteriores. Hay algunos países que aún lo mantienen vigente, por ejemplo, en México. ¿Qué es lo que hacen en el seno diagnóstico? Ustedes están observando que hay una cajita de madera. A ver, si ahorita lo voy a responder. En el caso del seno diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes están viendo aquí una cajita de madera, la parte hueca en la parte interna, y tiene una malla, ¿no? Dentro de esta caja van a haber triatominos, principalmente los estadios ninfales, sea estadio ninfal del tercer al quinto estadio ninfal. Y lo que van a hacer en este caso es colocar esa cajita conteniendo los estadios ninfales del triatomino con la piel del sospechoso que tenga tripanosomiasis. Y después de 30 días van a evaluar la materia fecal de los triatominos para ver si se ha desarrollado o no el parásito. Es bastante complejo y bastante arriesgado porque a veces, quién sabe, se puede escapar un triatomino en el laboratorio y si se ha logrado infectar, puede favorecer la diseminación, pero es bastante arriesgado y por eso se ha dejado de lado. Por ello, hoy en día se prefieren utilizar también o complementar el diagnóstico con las técnicas inmunológicas, solo que esto principalmente son útiles después de 20 días, porque ya es el tiempo prudente para la formación de los anticuerpos, que sean detectables en el suero sanguíneo. Puede utilizarse la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA y el Western blot. Al menos de estos tres, el Instituto Nacional de Salud prefiere utilizar la inmunofluorescencia indirecta para poder confirmar los casos. Y de igual forma, el PCR, siendo una técnica molecular, detecta pocos nanogramos, en este caso del parásito, para poder determinar si es positivo o negativo. Con respecto a una de las preguntas que habían formulado sobre el epimastigote, recuerden ustedes que en el ser humano lo que se detecta es tripomastigote en sangre en fase aguda porque la parasitemia es elevada y los amastigotes que van a estar formando nidos en tejido muscular, ¿no? Entre ellos, lo más importante es claramente el tejido muscular. Entonces, ser humano, tú detectas amastigote y tripomastigote sanguíneo. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, colectaron la sangre del paciente, van a utilizar un medio de cultivo. El producto del medio de cultivo, después de toda esa incubación que han hecho de días, 15 días, 20 días, no van a observar la presencia del tripomastigote, sino van a observar el epimastigote. El tripomastigote que estaba en sangre se transformó ahora en epimastigote. Pero eso no quiere decir que el epimastigote va a ser algo que ustedes van a encontrar en el ser humano. Únicamente es el producto después del cultivo.
Sobre el método de Stroke, en este caso a veces se puede presentar lo siguiente, que la parasitemia claramente es alta en la fase aguda, pero puede ir disminuyendo y a veces eso es dificultoso, por lo cual se tiene que recurrir a métodos de concentración, que en este caso principalmente se utiliza el método de Stroke. Por ejemplo, examen de sangre fresco, frotis sanguíneo, gota gruesa. Si la parasitemia es bastante elevada, que es bastante característico en la fase aguda, al menos en los primeros días o semanas, fácilmente ustedes lo pueden detectar con los dos primeros, sea examen fresco de sangre o frotis sanguíneo o gota gruesa. Pero conforme va a ir pasando las semanas, esta parasitemia va a ir disminuyendo y ya no sea fácil la detección con las dos primeras técnicas, por lo cual se tiene que recurrir a un método de concentración, en este caso el método de Stroke. El seno diagnóstico, como se mencionó antiguamente, se utilizaba, solo que es bastante arriesgado. Entonces, hay países que aún lo mantienen vigente, por ejemplo, en Bolivia y en México. Aquí en Perú ya no he visto mucho que lo utilizan, y si lo utilizan ya será de forma experimental o para hacer algún tipo de investigación. Solo recuerden que en el seno diagnóstico lo que se va a evaluar son los triatominos si han logrado infectarse con el parásito. Y en este caso lo que se va a evaluar es la materia fecal de los triatominos, si es que presenta o no el estadio infectivo, que en este caso corresponde al tripomastigote metaciclo. En la fase crónica, ¿qué es lo que va a suceder? En esta ocasión, al menos en la fase crónica sintomática, aún el parásito podría encontrarse en sangre, podría ser detectado por las pruebas inmunológicas, pero en la fase crónica, que es sintomática, la parasitemia es bastante baja. Entonces, los métodos como examen fresco de sangre o el frotis sanguíneo o gota gruesa, ellos no van a ser útiles porque la parasitemia es bastante baja. Por ello, tendríamos que recurrir a otras técnicas. El PCR, a pesar que es costoso, va a dar buenos resultados porque detecta una pequeña cantidad del parásito para indicar si es positivo. Pero lo ideal en este caso sería la utilización de las pruebas inmunológicas, destacando al menos en este caso la inmunofluorescencia indirecta, la ELISA y el Western blot. Sobre inmunofluorescencia indirecta, como se indicó, ¿no? Es lo que principalmente utiliza el Instituto Nacional de Salud para poder confirmar los casos. Ahí ustedes, ¿qué es lo que hacen? En una lámina portaobjetos que tiene 10 pocillos, están impregnados los epimastigotes del parásito, que una vez que entren en contacto con el suero sanguíneo del paciente y con otras moléculas, en este caso una molécula fluorescente, se van a adherir y van a indicar si es positivo o no. Si emite fluorescencia, va a ser positivo. Y en el caso del Western blot, también es una prueba inmunológica, pero diferencial. También detecta la unión antígeno-anticuerpo, solo que no va a ser mediante la emisión de fluorescencia, sino la detección de algunas bandas, que en este caso indican el peso molecular del antígeno que ha sido detectado. Al menos en Trypanosoma cruzi va a ir variando de 10 a 26 kilodalton. Con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, tengan en cuenta algo, que el parásito o está presente formando nido de amastigote en tejido muscular u otros órganos también, puede ser a nivel del sistema nervioso, en el hígado, y también tenemos el estadio del tipo mastigote presente en sangre. Entonces, son dos estadios que tienen que ser atacados por el fármaco. Y eso muchas veces da problema en el tratamiento, pudiendo presentar en este caso una ineficiencia o de repente no se puede conseguir una cura del todo definitiva. Sin embargo, frente a ello, hay dos fármacos que se han utilizado y son muy importantes en el tratamiento de la tripanosomiasis. Tenemos el Nicurtimox, que va a actuar tanto en el estadio de tripomastigote sanguíneo y de forma parcial en la forma tisular que vendrían a ser los nidos de amastigote. Y en el caso del benzodidazol, actúa principalmente o de forma exclusiva en el tripomastigote sanguíneo. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Todo tranquilo? Aprovechen el momento. Bien, entonces ahora vamos a ir pasando. Sí, dime.
Todo claro, Pero, doctor. bien, entonces vamos a ir avanzando aquí para iniciar lo que corresponde a la leishmaniasis. Bien, en la leishmaniasis, en esta ocasión no vamos a hablar de una única especie, son varias las especies del género de Leishmania que tienen importancia. Y tengan en cuenta que tiene un carácter muy importante por ser zoonótico. Con respecto a la transmisión, en este caso va a haber la participación del vector biológico, al menos cuando hablamos del continente americano, el género de importancia viene a ser el género Luxomia. Y en Europa es transmitido por el díptero del género Phlebotomus. Con la parte clínica, ¿qué es lo que va a suceder? Podríamos distinguir la leishmaniosis tegumentar americana y la leishmaniosis visceral. Con respecto a la leishmaniosis tegumental, esto puede ser bajo la forma cutánea, cutánea difusa, mucocutánea. Aquí en la imagen ustedes están viendo la presencia de úlceras con borde elevado, bastante llamativo y característico para la leishmaniasis. Y en la forma mucocutánea ya hay una destrucción de tejido a nivel de la mucosa, por ejemplo, principalmente se asocia a nivel de la nariz. Cuando hablamos de la leishmaniosis visceral, ¿qué es lo que va a suceder? También es conocida como calazar. Es reportado en Europa, en el continente americano, solo que cuando hablamos de la forma que está presente aquí en nuestro territorio, lo que es el continente americano, únicamente se reportan casos en Brasil. Es causado en este caso por la especie Leishmania infantum y el vector corresponde a un único vector que viene a ser Luxomia longipalpis que no ha sido detectado por el momento en nuestro territorio. Y tengan en cuenta que esta forma clínica únicamente va a ser reportada en Brasil. Allá en ese país, ¿qué es lo que sucede? Tiene una gran importancia el perro porque el perro va a ser el reservorio de este parásito y lo que va a favorecer posteriormente la cercanía y la presencia del vector, la transmisión al ser humano y que está asociado con presentar hepatoesplenomegalia, como están viendo aquí en la imagen. De la parte histórica, al menos cuando hablamos de la leishmaniosis tegumentar, ya es una infección que se conocía hace muchos años, miles de años inclusive. Esto ha podido ser representado mediante los huacos retratos de la cultura mochica. Se ve la destrucción de la nariz, ya representando lo que corresponde a la leishmaniosis mucocutánea. Con respecto a las especies, yo les había indicado de que no es una única especie de Leishmania la que va a tener importancia, son diversas en este caso, pudiendo estar asociadas con el continente europeo o en el continente americano. Sin embargo, de todas ellas, nosotros vamos a dar importancia a los que están en el Nuevo Mundo. Asimismo, en la parte de la literatura, pueda que ustedes vean de que se indica que Leishmania tiene dos subgéneros, subgénero Leishmania, subgénero Viania, pero eso es dependiente según la localización del promastigote en el tubo digestivo del vector. Por ejemplo, en el caso del subgénero Leishmania, el promastigote se encuentra en la región anterior y media del intestino, mientras que en el subgénero Viania va a encontrarse en la porción posterior del intestino del vector. Pero solo les comento eso porque pueda que ustedes lean algún libro y que se encuentre con información, ¿no? De los dos subgéneros de Leishmania, Leishmania y Leishmania Viania. De todas estas especies, aquí en nuestro país se han detectado 7 de ellas: Leishmania brasiliensis, guyanensis, panamensis, chaui, lainzoni, peruviana, que tiene una gran importancia y su distribución en nuestro territorio, principalmente en la región andina, y también Leishmania colombiense. Si ustedes se percatan al costado de cada una de ellas, indico cuál es la forma clínica que está asociada. Por ejemplo, Leishmania brasiliensis puede causar Leishmania cutánea o mucocutánea, y otras puede que esté relacionada específicamente con cada una de ellas o ambas. Al menos ambas se pueden presentar para Leishmania brasiliensis y panamensis. Sobre la forma visceral, tengan en cuenta que esto no es una forma clínica que se encuentra en nuestro país, no hay transmisión, no se han reportado casos, al menos cuando hablamos del continente americano, únicamente se restringe al territorio brasileño. Con respecto a los estadios evolutivos que va a presentar la Leishmania, aquí vamos a hablar de dos estadios, el estadio de amastigote y el estadio de promastigote. El amastigote aún va a ser un estadio
de menor tamaño. En el caso de Trypanosoma cruzi eran 2 micras aproximadamente. Y aquí en el caso de Leishmania va a ir variando de 2 a 5 micras, de aspecto ovalado o redondeado. Aquí en el lado izquierdo se representa el aspecto que presenta la posición del kinetoplasto y la presencia del flagelo que está interiorizado. Se dice mastigote por su nombre, ustedes van a decir no tiene flagelo, solo que sí lo tiene, solo que está interiorizado. Y en este caso también la presencia del núcleo. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar el amastigote? Va a ser, en este caso, el estadio intracelular que va a afectar células del sistema fagocítico mononuclear, principalmente a los macrófagos. Recuerden que bajo la lesión que ha hecho el vector, ocurre un reclutamiento de células del sistema inmunológico, principalmente los macrófagos, los cuales son el blanco de este parásito. Y dentro de ellos el parásito se va a multiplicar. Con relación al promastigote, es un estadio más alargado, se ve ya la emisión del flagelo, puede ir midiendo de 10 a 15 micras. Y en este caso, el promastigote se va a encontrar en el hospedero invertebrado, es decir, en el vector. Cuando vemos el ciclo biológico, aquí ustedes siempre traten de iniciar cómo es que el ser humano adquiere la infección. Y en este caso, el estadio infectivo que va a ingresar a nuestro organismo es conocido como promastigote metacíclico. Y en esta ocasión sí va a ingresar mediante la picadura del díptero. Algunos países lo asocian como una mosca, no tal cual como un mosquito. ¿Qué es lo que va a suceder? Recuerden que cuando hablamos del género Luxomia, principalmente se va a dar la transmisión de agentes infecciosos por la hembra. La hembra es exclusivamente hematófaga. Entonces, durante la picadura, ¿qué es lo que va a hacer la hembra del género Luxomia? Lo que va a ocurrir en este caso va a ir haciendo la toma de la sangre. Es una hematofagia del tipo termofagia, lo que ocasiona un acúmulo de sangre en la piel del hospedero. Y en este caso va a haber un punto en el cual la hembra de Luxomia va a regurgitar al parásito, va a eliminar una masa gelatinosa que va a contener al estadio infectivo que va a ser el promastigote metacíclico. Entonces, regurgitó al promastigote justamente en el punto donde estaba haciendo la toma de sangre y eso va a permitir la interacción con el macrófago. Y posteriormente el macrófago va a interiorizar al promastigote metacíclico, se forma la vacuola parasitófora y nuevamente lo que habíamos indicado en Trypanosoma cruzi. Este parásito, como ya ha sido reconocido por el sistema inmunológico, va a cambiar de forma. Ahora va a pasar de promastigote a amastigote. Y el amastigote va a ser la forma de multiplicación en el hospedero vertebrado, en este caso el ser humano. Ustedes están viendo aquí en la imagen número 3, aumentó el número de amastigotes que están en el citoplasma del macrófago. Y va a aumentar tanto que esto va a generar la ruptura de la célula. Pero en este caso, también es bueno ustedes diferenciar de que lo que va a salir de la célula va a ser el amastigote. En Trypanosoma cruzi lo que salía de la célula afectada era el tripomastigote. Para que ocurra la infección de un vector limpio del parásito, nuevamente tiene que ocurrir la hematofagia. Y lo que va a ingerir en este caso la hembra de Luxomia es claramente la sangre conteniendo diversas células o tejido, y dentro de ellas se van a encontrar macrófagos conteniendo los amastigotes, y esto va a dar la continuidad del ciclo biológico. Ya en el tubo digestivo del vector, lo que va a ocurrir es que el amastigote se va a transformar en promastigote. Y una vez que se ha transformado en promastigote, ese promastigote sube a la región anterior del tubo digestivo, lo va a tamponar prácticamente, y lo que hace es que en este caso la hembra regurgita el estadio infectivo para que entre en contacto con la lesión que ha ocasionado durante el proceso hematopágico. Cuando hablamos del vector, creo que también ya es algo que ustedes recordarán de la clase sobre artrópodos. Aquí en nuestro país lo conocen como manta blanca, titira. ¿Cómo ocurre su desarrollo? Al menos de forma de laboratorio no se ha podido realizar, ya que es bastante complejo el ciclo que ellos presentan. Y en este caso, los adultos lo van a encontrar sea en la vegetación densa, en diversos árboles o árboles que presentan rajaduras o huecos que van a favorecer la presencia del vector.
Pero con la continuación de su desarrollo en el medio ambiente, las larvas principalmente se van a asociar o se van a detectar en ambientes cercanos a ríos, lagos, y también con la presencia de materia orgánica para favorecer el desarrollo de la larva. Cuando hablamos de la transmisión de Leishmania, se ha podido visualizar, al menos en el campo, por relato de las personas, es que el hábito que tiene Luxomia principalmente es en la tarde, 5 o 6 de la tarde, ya es un horario que es favorable para que ocurra el contacto del vector con el ser humano. Por eso a veces las personas ya en ese horario prefieren esconderse dentro de sus viviendas, aunque también tengamos en cuenta que este vector puede presentar hábito domiciliario. Y no se vayan a olvidar de que de lo que es Luxomia, tenemos la hembra y el macho en sus estadios adultos, pero únicamente quien puede transmitir el parásito va a ser la hembra porque presenta esa actividad hematofágica. Sobre las formas clínicas, al menos cuando hablamos de la leishmaniosis, tenemos la leishmaniosis cutánea, cutánea difusa y la mucocutánea. En el primer caso, la leishmaniosis cutánea es conocido también en nuestro país como la UTA, se caracteriza por presentar lesiones del tipo ulcerativas, bastante características, porque estas lesiones ulcerativas suelen tener un aspecto ovalado, tipo redondeado, y como ustedes están viendo aquí en la imagen, el borde es elevado, con un infiltrado celular justamente en ese borde. Puede ser único, puede ser múltiple, como ven aquí en la parte intermedia, o de repente esta lesión adquirir otro aspecto, un aspecto en este caso del tipo vegetante verrucoso, que lo pueden confundir. Claramente ustedes tengan en cuenta algo, no toda lesión cutánea va a corresponder a una leishmaniosis porque ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial, pero si ustedes se percatan que es una úlcera con borde elevado, ya les puede dar la idea que pueda tratarse de una leishmaniosis cutánea. Recuerden ustedes que tienen que hacer un diagnóstico diferencial y dentro de ellos considerar a la leishmaniosis cutánea. En pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido, ¿qué es lo que va a suceder? Se puede presentar una leishmaniosis cutánea del tipo diseminada. En las primeras imágenes, las imágenes de la parte superior, esas lesiones se mantenían cercano al punto donde el mosquito había picado, pero ya en pacientes que se encuentran en fase de SIDA, esto puede presentar una diseminación en el organismo vía sanguínea, pudiendo llegar a otras regiones corporales. Y como se está representando aquí en la imagen, puede llegar a nivel del rostro, a nivel de las extremidades inferiores, en los brazos. Pero de igual forma van a ser lesiones del tipo ulcerativa, solo que en este caso múltiples. A nivel de la oreja, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un signo bastante conocido, al menos justamente recibió este nombre en México, que es conocido como la úlcera del chiclero, porque eran personas que se dedicaban a la parte de la extracción de madera y había un árbol que es conocido como el chicle y por eso recibió este nombre, la úlcera del chiclero, que afecta principalmente a nivel del pabellón auricular. Solo que aquí debemos tomar en cuenta algo, de que esta infección es crónica, bastante demorada, casi meses, 10 meses puede demorar también para que se mantenga la infección, y es del tipo mutilante. A diferencia de los otros tipos de leishmaniosis, del tipo ulcerativa, pues ustedes también en otras regiones corporales que pueden presentar una cura espontánea. ¿Cuál va a ser la evolución de la lesión cuando hablamos de la leishmaniosis cutánea? Aquí he tratado de hacer una representación de cómo es que va a iniciar esta lesión. En los primeros días se va a ver, en este caso, entre 15 a 20 días, la lesión presenta un aspecto nodular o papular. Se ve una elevación de la piel en el cual va a ocurrir justamente un infiltrado de diversas células, dentro de ellas los macrófagos, y el número de parásitos va a ser ya en este caso algo detectable para poder determinar el diagnóstico. Posterior a ellos, ya se da el inicio de la formación de la úlcera, donde también se mantiene un infiltrado de células en la lesión. Y el número de parásitos va a ir aumentando conforme también se dé la evolución de esta úlcera. Solo que va a haber un punto donde va a ocurrir una estabilización de la úlcera, pudiendo presentarse úlceras satélites o, como dice aquí, lesiones satélites. Esto quiere decir que de la úlcera que era única, cercana a ella se pueden formar otras úlceras
dando en este caso la presencia de úlceras múltiples. Sin embargo, el número de parásitos en el borde de estas úlceras va a ir disminuyendo para posteriormente llegar a una fase de cicatrización, que en el cual va a presentar una pequeña depresión en la piel. Como se menciona aquí, en la mayoría de los pacientes, este tipo de curación suele ser espontánea después de 6 hasta 2 años, pero como se mencionó, a nivel de la oreja, esto no suele ser representado tal cual se indicó. Se puede ir manteniendo hasta generar lesiones del tipo mutilante. ¿Qué va a caracterizar a las lesiones de la leishmaniasis cutánea? Tienen un aspecto redondeado, son indoloras y recuerden, muy importante, que presentan un borde definido, en este caso elevado. Justamente esa elevación es porque hay una infiltración de células, entre ellas los macrófagos que van a contener a la mastigote. Con respecto a la leishmaniasis cutánea difusa, también conocido como la forma leproide, lo característico en este caso es que va a afectar principalmente a personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, causadas principalmente también por Leishmania mexicana, Manzonensis y Fanoy. Y en este caso las lesiones no van a ulcerar, se van a mantener bajo el aspecto nodular, que van a ser numerosas, afectando principalmente las extremidades, pero como se está viendo aquí en la imagen, también puede llegar al nivel del dorso o la región abdominal. Sobre el curso de la infección, en este caso es crónico y puede mantenerse de por vida en el paciente. Con respecto al tratamiento, esto no suele generar una buena respuesta, al menos cuando se usan los antimoniales pentavalentes, lo cual hace necesario recurrir a otros medicamentos. Si bien es cierto de las especies que causan este tipo de leishmaniosis no se han encontrado en nuestro país, hasta el momento sí se han podido detectar casos relacionados con leishmaniosis cutánea difusa, lo cual habría la necesidad de tratar de identificar o saber qué especie está asociada con esos casos que han sido reportados. En la forma de la leishmaniosis mucocutánea, también es conocido aquí en nuestro país como espundia. En algunos países también lo asocian como nariz de tapir, justamente por la deformación que va a ocurrir a nivel nasal. Y esto se puede presentar después de meses o años en el caso de que la persona haya tenido hace mucho tiempo una leishmaniosis de tipo cutánea, la cual se puede haber reactivado, puede haber llegado vía hematógena a otras regiones corporales, principalmente a nivel nasal o de la boca. ¿Cómo va a ser el curso de la infección? En este caso es lento y de tipo crónico. Como ustedes están viendo aquí en las imágenes, son lesiones destructivas a nivel nasal, destruyen el septo, como está representado aquí en la imagen, y también a nivel del paladar. O como están viendo aquí en la imagen inferior, cuando hay un compromiso en la uva. ¿Qué es lo que puede ocasionar en las personas que van a presentar la leishmaniosis mucocutánea? Claramente, como ustedes están viendo un daño a nivel nasal, esto va a generar una dificultad al momento de respirar, a nivel de la boca, al momento de hablar o alimentarse. Y de igual forma, como hay una conexión con el sistema respiratorio, en el caso de que se presenten infecciones secundarias, esto puede estar asociado con cuadros muy graves de neumonía, los cuales pueden ser fatales para el paciente. Sobre las regiones que principalmente son afectadas, indicó en este caso la nariz, a nivel de la faringe, la boca y la laringe. Cuando vemos la parte epidemiológica, nosotros nos podríamos percatar de que los casos principalmente se reportan en las regiones amazónicas, pero también en la región andina de nuestro país. Y al ver el número de casos según el tipo de leishmaniosis, nosotros observamos que la leishmaniosis cutánea es bastante elevado, a diferencia de la leishmaniosis mucocutánea. Sin embargo, a veces, como ustedes han observado, que se genera una destrucción desfigurante en el rostro de la persona, pueda que la persona por vergüenza ya no quiera ir al centro médico y esos casos pasan desapercibidos, ¿no? De repente lo que nosotros hemos representado en estos gráficos no sea la realidad con respecto a la leishmaniosis mucocutánea. Sobre las especies indicaron que son 7 especies las que son transmitidas en nuestro territorio, destacando en este caso a la Leishmania peruviana, en la región andina,
En segundo lugar, tenemos a Leishmania brasiliensis y por último a la Leishmania guyanensis. Asimismo, es bueno que ustedes puedan distinguir lo que es la leishmaniosis andina, leishmaniosis selvática. En el caso de la leishmaniosis andina, ¿qué es lo que sucede? La transmisión puede ser dentro de la vivienda o de forma peridomiciliar y afecta principalmente a la población juvenil. Sobre el término metastásico, esto quiere decir de que no hay una diseminación vía hematógena. Entonces, cuando hablamos de la leishmaniosis andina, las lesiones se mantienen a nivel de el punto donde se ha generado la picadura del vector. A diferencia de la leishmaniosis selvática, que sí es del tipo metastásico, por ejemplo, si una persona tenía hace algunos años o meses leishmaniosis cutánea, no lo trató o fue un tratamiento ineficaz, esto se puede reactivar después de un tiempo, causando en este caso una metástasis, llegando el parásito a nivel de las mucosas. Asimismo, en la forma de la leishmaniosis selvática, la población mayormente afectada es la población adulta y la transmisión se da de forma silvestre, extradomiciliar. Con relación al diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta? Cuando hablamos de la leishmaniosis cutánea, mucocutánea, tenemos que hacer un raspado de la lesión, pero aquí es bueno mencionar algo. En la leishmaniosis cutánea, recuerden que las lesiones son del tipo ulcerativas con un borde elevado y del borde ustedes tienen que hacer el raspado porque ahí va a estar presente el amastigote. Ya en la forma mucosa, mucocutánea, tiene que hacerse el raspado del área afectada. Para en este caso hacer la búsqueda del amastigote. El amastigote se puede encontrar dentro del macrófago en su citoplasma o de repente libres como está siendo representado aquí en la imagen del lado derecho. De igual forma, se pueden utilizar cortes histológicos, cultivos, en este caso el producto del cultivo. Recuerden que el estadio que se va a detectar en el ser humano va a ser el amastigote, pero en el cultivo cambia de forma, cambia a otro estadio, pasando a ser el promastigote. Al cultivo nosotros podríamos utilizar justamente del raspado, del borde o de la lesión en el caso de leishmaniosis mucocutánea o tal vez fragmentos de tejidos. Y recuerden que en cultivo lo que se va a observar es el promastigote. En la parte de laboratorio, hace algunos años se utilizaban modelos experimentales para poder determinar la virulencia de la especie asociada con la leishmaniasis. Aquí utilizaban el hámster. El hámster es el que ha dado mejores resultados con respecto a la infección de forma experimental en laboratorio. Sin embargo, esto es bastante demorado, ¿no? Y también recuerden que el uso de animales o modelos biológicos en hospitales también no es algo adecuado. Tal vez de la parte de investigación sí sería útil. Y por último, también tenemos el PCR, que permite la detección en una baja cantidad del parásito. Principalmente recuerden que en la lesión ulcerativa, en las primeras fases, el número de parásitos es elevado, pero esto va a ir disminuyendo hasta llegar a la cicatrización. Y ya estando en las fases finales, por el PCR puede ser detectado. Eso era al menos observar al parásito, sea mediante el raspado en cultivo. Sin embargo, también tendríamos que utilizar otras metodologías, dentro de ellas las pruebas inmunológicas. Una de las más conocidas vendría a ser la intradermorreacción de Montenegro, o también conocida como la prueba de Leishmanina. Y en este caso, esta metodología está asociada con una respuesta de hipersensibilidad celular tardía. ¿Qué es lo que se hace? Como ustedes están viendo, se está utilizando una tuberculina, se está inyectando al parásito, solo que en este caso es un parásito que está fijado en fenol, y se va a colocar 0,1 milímetros. Después de 48 o 72 horas, lo que se va a ver es la formación, en este caso, de una lesión tipo eritematosa, indurada, que si es de mayor tamaño, en este caso mayor o igual a 5 milímetros, nos va a indicar que es positivo para Leishmania. El detalle que sí deberíamos tomar en cuenta es de que saber si es que esa región del que procede el paciente, también hay casos de Trypanosoma crucis, a veces puede dar reacción cruzada. ¿Cuál va a ser la respuesta o el resultado que nosotros podríamos tener según el tipo de leishmaniosis? En la leishmaniosis cutánea se indica una reacción positiva de 5 milímetros o mayor a ella. En la leishmaniosis mucocutánea suele ser una respuesta bastante exagerada y en la cutánea difusa recuerde que el paciente tiene un compromiso del sistema inmunológico.
Y el fundamento de esta prueba, la intrahemorreacción de Montenegro, se basa justamente en la participación de células del sistema inmunológico, por lo cual el resultado va a ser negativo. Como complemento en el diagnóstico, aquí podríamos hacer la búsqueda de anticuerpos en suero sanguíneo, sea por la inmunofluorescencia indirecta o también el ELISA. El ELISA al menos se utiliza de la parte epidemiológica para hacer un seguimiento de los casos en regiones principalmente afectadas. Con relación al tratamiento, en esta ocasión, el tratamiento de elección vendría a ser el uso de los antimundiales pentavalentes. Y al menos en esta ocasión sí es bueno mencionar que va a ser dependiente del tipo de leishmaniosis. Si es cutánea, mucocutánea, al menos en la forma mucocutánea es bastante prolongado el tratamiento, puede durar hasta 30 días y va a ser en este caso mediante inyecciones de forma intramuscular. Solo que aquí nosotros vamos a tener un problema, que es el siguiente, que los antimoniales pentavalentes pueden ser hepatotóxicos, principalmente si es un uso prolongado. Y lo otro, siendo varios días, al menos cuando hablamos de la leishmaniosis mucocutánea, las personas dejan el tratamiento, justamente por los efectos adversos que puede presentar este fármaco. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que tenemos con relación al tratamiento de la leishmaniosis, porque suele ser interrumpido por el mismo paciente, no quieren estar yendo todos los días al centro de salud, a veces son centros de salud que pueden quedar bastante lejos de sus viviendas y no completan todo el tratamiento. ¿Cuál es la acción en este caso de los antimoniales pentavalentes? Ellos actúan o interfieren en este caso en procesos bioenergéticos, sea la glucólisis o la oxidación de ácidos grasos. Y recuerden que es en este caso del amastigotil. Como una alternativa, al menos en los últimos años, se viene utilizando un antibiótico que vendría a ser la anfotericina B. Principalmente esto se utiliza en el caso de pacientes que presenten resistencia ya a antimoniales pentavalentes o de repente que tengan un compromiso a nivel del sistema inmunológico. Por ejemplo, las personas que tienen VIH o se encuentran en fase SIDA, ellos no tienen una buena respuesta al tratamiento por antimoniales pentavalentes, por lo cual se busca una solución, ¿no? Mediante el uso de la anfotericina B. Bien, no sé si ustedes tendrán alguna consulta por el momento, hay algo que no ha quedado claro. Son más estadios, pero al menos el número de parásitos ahora es menor. Por semana creo que vamos a estar viendo solo 2 parasitosis a lo mucho. Pueden aprovechar el momento en hacer consultas o escribir por el chat, aprovechen el momento también, no sé. ¿Todo tranquilo? A ver, aquí en el claro. Todo claro. Como les comenté al inicio, sería bueno de que ustedes ya vayan leyendo el contenido, va a ser menor información. A ver, creo que para el segundo examen viene tripanosoma, leishmania, malaria, eh, filarias, cisticercosis y hidratidosis. Son 6 temas. Doctor, disculpe, Sí, ¿podría repetir la parte de cuáles eran las diferencias entre los estadios evolutivos? a ver. ah, Todavía se ve la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Listo. En el caso de Trypanosoma cruzi habíamos indicado que son 3 estadios importantes en el estudio justamente de este parásito. El tripomastigote, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Ustedes ven aquí en el puntero una estructura que está de color oscuro, ¿no? Negro, que vendría a ser el kinetoplasto. En este caso, el kinetoplasto tiene una posición posterior al núcleo. El núcleo está aquí en la parte intermedia del cuerpo. Asimismo, en Trypanosoma cruzi ellos van a presentar ese flagelo
pero que está acompañada de una membrana ondulante. Recuerdo, creo que ustedes lograron ver eso en práctica, al menos en la clase de generalidades. Solo que en el caso del epimastigote vemos que el kinetoplasto ya cambió de posición, ¿no? Ya no está en la parte posterior, sino de que está bastante cercano al núcleo. Entonces decimos que tiene una posición anterior. Con respecto a la mastigote, ya es la forma bastante pequeña de este parásito, tanto para Trypanosoma cruzi como para Leishmania. Y en esta ocasión vemos que el kinetoplasto tiene una posición anterior al núcleo. A ver, déjame ver si es que estaba aquí. Bien. Cuando ustedes ven a Trypanosoma cruzi, creo que lo habrán tenido en la práctica de generalidades, ustedes se percataron que presentaba un flagelo, ¿no? Y pueda que ustedes piensen que por el lado que se emite o sale el flagelo va a ser la parte posterior, pero esto es lo contrario. Por donde sale el flagelo en estos parásitos va a ser la región anterior y tenemos el extremo posterior. Entonces, cuando vemos cada uno de estos estadios, siempre ustedes tienen que hacerlo en base a la posición del kinetoplasto con respecto al núcleo. Entonces, en el amastigote es bastante pequeño, kinetoplasto anterior al núcleo. Promastigote es anterior, pero bastante alejado, o en este caso bien al extremo anterior, bastante cercano al flagelo. En el epimastigote, ¿qué es lo que sucede con el kinetoplasto? Está más cerca al núcleo y está casi a la mitad del cuerpo del parásito, siendo en este caso un flagelo acompañado de una membrana ondulante. Y en el tripomastigote, el kinetoplasto cambió totalmente de forma, ¿no? Ahora ya no es anterior, sino que está en la parte posterior, donde el flagelo es de mayor tamaño y también el tamaño de la membrana ondulante va a tener la misma proporción. Creo que en la parte práctica esto se va a poder complementar de una forma más tranquila. Sé que son varios estadios, al menos en la parte teórica. Lo importante es que ustedes sepan los estadios que presentan cada uno de los parásitos. Recuerden que a mastigote se ve tanto en Leishmania como Trypanosoma, promastigote solo en Leishmania y epimastigote y tripomastigote para Trypanosoma cruzi. ¿Alguna consulta más? A ver, en el ciclo de Leishmania, ¿cuál era la duda? A ver, en el caso de Leishmania en el ciclo. Bien, recuerden, al menos en este caso, iniciar por el estadio infectivo que va a ser el promastigote metacíclico. Eh, en este caso, el vector que es la hembra del género Luxomia, durante el proceso hematofágico, como va a tener piezas bucales bastante cortas, va a ir generando lesión del tejido del hospedero. Y durante ese proceso va a regurgitar al estadio infectivo que va a ser el promastigote metacíclico, solo que en un elevado número. Y durante esa regurgitación en contacto con la lesión que ha ocasionado la picadura del vector, va a entrar en contacto con los macrófagos. Los macrófagos lo van a englobar, se va a formar una vacuola parasitófora, solo que el promastigote, como ya ha sido detectado por el sistema inmunológico, va a pasar a otro estadio que va a ser el amastigote, que son estas unidades que están en el citoplasma del macrófago. Y en este caso el amastigote se va a ir multiplicando, aumentando así el número de ejemplares. Y va a haber un punto que va a ser tan elevada la cantidad de amastigote que va a romper la membrana del macrófago, liberándose así el amastigote, pudiendo afectar ya a otras células cercanas a él. En el caso que llegue un ejemplar hembra de Luxomia que esté limpio del parásito durante el proceso hematofágico, recuerden que va a ir tomando la sangre, pero también tejido del hospedero, ¿no? Ya que ellos no buscan vasos sanguíneos para alimentarse. Entonces, por eso tenía una importancia que ustedes sepan el tipo de hematofagia que realizaba cada vector. En el caso de Luxomia, como sus piezas bucales son cortas, va a ir formándose un acúmulo de sangre que también tiene tejido y dentro de ese tejido pueden encontrarse los macrófagos conteniendo los amastigotes. Y de esa forma se va a dar la continuación del ciclo biológico. Ya en el tubo digestivo del vector que va a ocurrir la formación del promastigote, que vendría a ser el estadio infectivo para nosotros. Bien, sobre la evolución.
En este caso, bueno, yo del lado izquierdo he colocado la vista normal que ustedes tendrían anterior de las lesiones, pero lo que está representado así en forma oscura, tipo lápiz, vendría a ser la vista lateral, ¿no? Entonces, al inicio, la lesión tiene un aspecto nodular o tipo pápula, se ve como una elevación, ¿no? En donde ya está ocurriendo una infiltración del celular. Justamente ese aspecto nodular o elevado se debe a la infiltración celular, entre ellas los macrófagos. Conforme va avanzando la evolución de esta lesión, vemos que ya se puede distinguir o se ha dado inicio a la formación de la úlcera, y en este caso aún se mantiene el infiltrado celular, entre ellos linfocitos, macrófagos, y el número de parásitos es elevado, lo cual favorece el diagnóstico. Va a haber el aumento de esta úlcera, solo que va a llegar a un punto a estabilizarse, adquiriendo un aspecto redondeado o ovoide, que es una úlcera del tipo indoloro. Pero recuerden que el borde de esta úlcera se caracteriza por presentar justamente esta elevación, bastante definido. De igual forma, cercano a esa úlcera que ya tiene un mayor avance en su desarrollo, cercana a ella se puede dar la formación de úlceras del tipo satélite. Se está dando la formación en este caso de nuevas lesiones nodulares que posteriormente se van a transformar en lesiones del tipo ulcerativas. Y por último, en la mayoría de los pacientes se puede dar una curación espontánea. Entonces, ustedes veían la formación de una cicatrización, presentándose en este caso una depresión a nivel de la piel. Solo que tengan en cuenta que en las infecciones que han sucedido, de repente es una persona que presenta lesión a nivel auricular. En este caso, estos son mucho más prolongados y suelen ser unas lesiones del tipo mutilante. La curación no es tal cual de forma espontánea como se indicaría en las lesiones ulcerativas en otras regiones corporales. A ver, aquí mencionan algo. Podría explicar acá el término endémico. Cuando hablamos endémico, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, Vemos que es un parásito que se mantiene restricto en una área específica y también con una transmisión en un determinado tiempo, solo que en este caso va a ser constante. Al menos cuando hablamos de Trypanosoma cruzi, ¿qué es lo que va a suceder? Vemos aquí el mapa. Nosotros decimos que Arequipa es conocida como una región endémica de Trypanosoma cruzi porque aún se mantiene la presencia del parásito y también del vector. Es constante el número de casos, no tan elevado en comparación de hace algunos años, pero aún sigue ocurriendo la transmisión. Al menos cuando hablamos también del continente americano, ¿cuáles son los países considerados como endémicos para Trypanosoma cruzi? Tenemos a Brasil, tenemos a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, en México aún se mantiene en caso la transmisión, principalmente en las regiones rurales. Debido a esas condiciones socioeconómicas, favorece que estas personas mantengan la infección del parásito y también que los triatominos permitan la diseminación de este protozoario flagelado, ya que no hay un buen control sobre el diagnóstico, pueda que se encuentre en una forma crónica asintomática, lo cual va a favorecer que el parásito se mantenga en dicha región geográfica. Ya en las regiones amazónicas, principalmente se ve de que es una transmisión también considerada como endémica, pero del tipo silvestre, ya que se tendría que entrar en contacto recién con los tratominos, sea en las palmeras o por el consumo de los alimentos que contengan el estadio infectivo, que es el tripomastigote metacíclico. Con respecto a la leishmania, ¿qué es lo que va a suceder? También es considerada una infección endémica aquí en nuestro país, principalmente en la región andina, como estamos viendo aquí en el mapa. Por eso se ha logrado diferenciar lo que es la leishmaniosis andina tal cual y la leishmaniosis selvática. Además de ello, también se ha podido ver qué poblaciones suelen ser más afectadas, pero recuerden que estos son principalmente datos epidemiológicos, pero mediante ellos se ha podido determinar cómo es que ocurre la transmisión en la leishmaniosis andina, si es intra o peridomiciliar, y la población joven que es más afectada, a diferencia de la selvática que va a presentar otro tipo de padrón. A ver, claro, en este caso, como tú indicas, recuerden que son infecciones metaxénicas, ¿no? Entonces son dependientes de la presencia del vector. Entonces, por ejemplo, aquí en este mapa tú estás viendo el reporte de casos tal cual de la leishmaniasis, pero esto también se va a acoplar
o tiene mucho sentido con la presencia del vector en cada una de estas regiones. De igual forma aquí cuando veíamos Trypanosoma cruzi, ¿qué es lo que sucedía? Vemos aquí en la representación lo que es Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. ¿Qué es lo que va a suceder? Se reportan casos porque está o se ha detectado la presencia del vector y que está infectado. También recuerden que al menos cuando hablamos de tripanosomiasis, hay animales que van a actuar como reservorio, ¿no? Entonces, la presencia de estos animales, ellos van a pasar desapercibidos, no van a presentar manifestaciones, y eso va a favorecer de que se mantenga la presencia del parásito, pueda que sea dentro de la misma vivienda o de forma peridomiciliar. Pero la presencia del parásito claramente tiene una relación con la presencia del vector, porque recuerden que son enfermedades metaxémicas. A ver, otra pregunta por aquí. Siempre recuerden eso, que en este caso es muy importante la distribución del vector relacionada con el parásito. Si no está el vector, realmente no se va a dar la transmisión, con excepción del caso de Trypanosoma cruzi, ¿no? Que puede darse otros tipos de mecanismos de transmisión, pero el principal va a ser mediante la participación del vector. De igual forma, como hemos indicado, hay tratominos que tienen hábito domiciliar, peridomiciliar, esto principalmente en la región sur de nuestro país, lo cual favorece el contacto con el ser humano, a diferencia de las regiones amazónicas que principalmente es silvestre. ¿Alguna consulta más? Todo tranquilo por el momento. Entonces, si ha quedado todo claro, de todas formas, si de repente ustedes tienen otra consulta, no quieren hablar en este momento, si están en mi grupo de práctica, pueden despejar las dudas en cada una de las prácticas. O si de repente están con otros docentes, de repente podríamos consultar la próxima semana o me buscan, me dice, profesor, no he entendido esto, no me ha quedado claro. Pero lo importante es que ustedes no se queden callados porque al final, si ustedes se quedan callados, van al examen y se pueden complicar bastante. Bien, chicos, entonces ya nos vemos la próxima semana. Voy a terminar aquí la grabación.